Se robaron mi fondo universitario para la boda de mi hermana, así que hice que se arrepintieran. Trabajé toda mi vida para ir a la universidad. Tenía las calificaciones, las becas y un futuro planeado. Entonces, mis padres sonrieron y dijeron: lo sentimos, cariño, pero necesitamos ese dinero para la boda de Valeria. Así que me fui. No más ser la segunda opción. No más sacrificios. 8 años después, compré la casa de mis sueños, en efectivo. Y cuando mi familia vino arrastrándose de vuelta, les di un último regalo, un número bloqueado. Siempre supe que mi hermana mayor, Valeria, era la favorita. No era algo que mis padres dijeran abiertamente, pero sus acciones lo dejaban dolorosamente claro. Ella tenía lo mejor de todo: ropa nueva, zapatos de marca, los últimos gadgets. Mientras tanto, yo me quedaba con cosas heredadas y lo que sobraba. Dolía, pero aprendí a vivir con ello. ¿Qué otra opción tenía? A pesar de eso, trabajé duro en la escuela. No solo buscaba buenas calificaciones, estaba luchando por un futuro que pudiera controlar. La universidad era mi salida, mi escape de siempre ser la segunda opción. Y cuando recibí mi carta de aceptación, junto con una beca parcial, sentí que finalmente había ganado. Recuerdo correr a casa ese día, apretando la carta tan fuerte que me dolían las manos. Apenas podía contener mi emoción cuando irrumpí por la puerta, esperando que mis padres estuvieran igual de felices. Pero en cuanto les conté, lo vi en sus caras: desinterés, tal vez incluso fastidio. «No podemos pagar tu universidad, Mariana», dijo mamá sin siquiera levantar la vista de su revista. Me quedé ahí, atónita. ¿Qué? Pero el dinero de la abuela era para mi educación. Lo prometieron. Papá se removió incómodo en su silla. Las cosas cambian, cariño. La boda de Valeria se acerca y necesitamos el dinero para eso. Ya encontrarás la manera. Mi corazón se hundió. ¿La boda de Valeria? ¿Eso era más importante que mi futuro? Había trabajado toda mi vida para este momento y lo estaban tirando a la basura como si no significara nada. Ni siquiera recuerdo cómo comenzó la discusión, solo que escaló rápidamente. Años de ser ignorada, de sentir que nunca era suficiente, explotaron en un torrente de ira y frustración. Grité, ellos gritaron de vuelta. Valeria, tan altanera como siempre, ni siquiera se molestó en defenderme. Esa noche hice mi maleta. Si no era importante para ellos, entonces no iba a fingir que lo era. Fui con la única persona que realmente había estado ahí para mí, la tía Sofía. Me abrió la puerta sin dudarlo y me dejó entrar. Lo que no sabía en ese momento era que la tía Sofía había estado ahorrando para la educación universitaria de su hijo antes de que falleciera trágicamente. Y cuando vio lo desesperada que estaba, me ofreció ese dinero. Al principio me negué, pero insistió, diciendo que quería que se usara para algo significativo. Le prometí que algún día le pagaría hasta el último centavo. Con su ayuda, logré inscribirme en la universidad. No fue fácil, trabajé en un café para cubrir lo que la beca no cubría. Estudié hasta altas horas de la noche y me empujé más allá del agotamiento solo para seguir adelante. Pero lo logré. Me gradué con mi título en gestión de inversiones, conseguí un trabajo en una de las mejores firmas y, 2 años después, finalmente le devolví a la tía Sofía cada centavo. Lo había logrado. Había construido mi vida sin mis padres, sin su apoyo, sin su dinero. Y estaba orgullosa de ello. Durante 8 años, no tuve contacto con ellos. Me repetía a mí misma que no los necesitaba, que estaba mejor sin ellos. Y lo creí. Hasta que recibí la llamada que lo cambió todo. Irme de casa a los 18 años no fue solo un acto de rebeldía, fue un acto de supervivencia. Después de esa pelea explosiva con mis padres sobre el dinero de la universidad, supe que no podía quedarme ni un segundo más bajo su techo. La traición de saber que los ahorros de mi abuela, destinados a mi educación, se habían desviado para la boda de mi hermana fue demasiado para soportar. Esa noche, metí en mi mochila todo lo que pude tomar apresuradamente y llamé a la única persona que siempre me había tratado con amabilidad, la tía Sofía. No dudó ni un segundo. «Ven, cariño. Siempre tendrás un lugar aquí».
Con nada más que una mochila y mi carta de aceptación, dejé la casa de mis padres, dejando atrás una vida donde siempre fui la segunda opción. La casa de la tía Sofía no era una mansión, pero era cálida. Y lo más importante, era un hogar seguro. Me recibió con los brazos abiertos sin pedir nada a cambio. Sabía que había perdido a su único hijo en un accidente, pero lo que no sabía era que había estado ahorrando para su educación. «Quiero que lo uses», me dijo una noche mientras cenábamos. Era para la universidad, y sé que él querría que tuvieras la oportunidad que él no tuvo. Las lágrimas inundaron mis ojos. No podía creer que alguien fuera tan desinteresado conmigo. Pero me negué a tomar su dinero como un regalo. «Te lo pagaré», le prometí. Hasta el último centavo. La universidad no se parecía en nada a la vida de mi hermana. No hubo boda lujosa, ni padres consentidores financiando mis gastos. En cambio, tuve que equilibrar clases matutinas con turnos nocturnos en un café, apenas durmiendo lo suficiente. Mi beca cubría una parte de la matrícula, pero el resto dependía de mí. Algunas noches llegaba tan agotada que apenas lograba acostarme antes de quedarme dormida. Pero me negué a rendirme. Veía a mis compañeros irse de viaje los fines de semana, organizar fiestas, vivir la vida universitaria con la que una vez soñé. Pero esa no era mi realidad. Mientras ellos salían, yo estudiaba, trabajaba, asegurándome de que nunca más tuviera que depender de nadie. La ira por la traición de mis padres nunca me abandonó. De hecho, me impulsó. Quería demostrar que no los necesitaba. Que podía lograrlo por mi cuenta. Cuando llegó la graduación, no solo estaba caminando por el escenario con un diploma. Estaba dejando atrás mi pasado. Conseguí un trabajo en una firma de inversiones de prestigio justo después de la universidad y 2 años después, cumplí mi promesa. Le pagué a la tía Sofía. Cada maldito centavo. Ella nunca esperó que lo hiciera, pero quería hacerlo. Fue la única que realmente creyó en mí, y eso significaba más de lo que jamás podría expresar. Finalmente, tenía el control de mi vida. Había construido mi propio futuro, sin mis padres, sin su dinero y sin su aprobación. Y no los extrañaba. Ni un poco. Al menos, no hasta aquella cena de Acción de Gracias. Y ahí fue cuando todo cambió. Durante 8 años, logré evitar completamente a mi familia. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas inesperadas, solo silencio. Y honestamente, había sido la mejor decisión que había tomado. Así que cuando la tía Sofía me invitó a la cena de Acción de Gracias, ni siquiera consideré la posibilidad de que mis padres y mi hermana estuvieran allí. Llegué a su casa con una tarta de calabaza en una mano y una botella de vino en la otra, sintiéndome genuinamente feliz por primera vez en semanas. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí que el aire cambiaba. Sentados en la sala, como si aún tuvieran derecho a estar allí, estaban las mismas personas que había eliminado de mi vida, mis padres y Valeria. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. 8 años construyendo barreras cuidadosamente y ahora se derrumbaban en un instante. La tía Sofía se apresuró a acercarse a mí, sus ojos llenos de disculpas y preocupación. No sabía que iban a venir, me susurró mientras me abrazaba. Aparecieron de repente. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta, con mi mente corriendo a toda velocidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, habían decidido aparecer? Mamá fue la primera en hablar. Mariana dijo, con una voz cautelosa, casi vacilante. Ha pasado mucho tiempo. Apreté la mandíbula, sosteniendo la tarta con más fuerza. Sí, lo ha sido, respondí, sin ningún rastro de calidez en mi tono. Papá asintió incómodamente, mientras Valeria me observaba con su sonrisa arrogante de siempre, con 2 niños pequeños aferrados a su costado como si fueran accesorios. No podía hacer esto. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí por la puerta trasera, inhalando el aire frío de noviembre como si me estuviera ahogando. Me aferré a la barandilla del porche de la tía Sofía, con los nudillos blancos de la tensión. Había imaginado verlos de nuevo 1000 veces en mi cabeza, pero nunca así. Escuché pasos detrás de mí. Me tensé.
Mariana, por favor, la voz de mamá, más suave de lo que la recordaba. ¿Podemos hablar? Exhalé lentamente, sin girarme. 8 años de silencio y ahora quieres hablar. Dio un paso más cerca. Porque estábamos equivocados, dijo, con la voz temblorosa. Tu padre y yo hemos pasado años sintiéndonos culpables por lo que hicimos. Queremos arreglarlo. Solté una risa amarga. Y sin embargo, en todo ese tiempo, ni una sola vez intentaron contactarme. Suspiró. Nos daba vergüenza. Finalmente, me giré para enfrentarla. Se veía mayor, más cansada, con las manos nerviosas retorciéndose una sobre otra. No sentí satisfacción. Solo me sentí vacía. Seguíamos diciéndonos que llamaríamos, continuó, pero cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se volvía. Cuando supimos que estarías aquí en Acción de Gracias, pensamos que tal vez sería nuestra única oportunidad para verte. La miré en silencio, mi mente enredada en emociones encontradas. Una parte de mí quería gritarle, recordarle cada vez que habían elegido a Valeria sobre mí, cada vez que me ignoraron, cada vez que me hicieron sentir como si no importara. Y sin embargo, el cansancio en sus ojos, la desesperación en su voz, vi algo que nunca antes había visto en ella. Arrepentimiento. Tragué saliva. Necesito tiempo, dije finalmente. Esto es demasiado. Asintió rápidamente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés lista. No estaba segura de si alguna vez lo estaría. El resto de la noche pasó en un borrón. Apenas comí, apenas hablé, apenas los reconocí. Y, sin embargo, no podía ignorar la forma en que me miraban, como si intentaran recuperar el tiempo perdido con disculpas silenciosas. No era suficiente. Pero por primera vez en años, me permití preguntarme si las cosas podían ser diferentes. Durante 2 semanas después de Acción de Gracias, no pude pensar en otra cosa. Cada mañana, me despertaba recordando las palabras de mamá en el porche de la tía Sofía. Cada noche, me acostaba preguntándome si estaba cometiendo un error al siquiera considerar el perdón. ¿Estaba siendo débil? ¿O simplemente estaba dándoles una oportunidad? Una noche, me encontré mirando mi teléfono. El número de mamá aún estaba guardado, nunca lo había borrado. Tal vez, en el fondo, siempre supe que este día llegaría. Mi dedo flotó sobre el botón de llamada por lo que pareció una eternidad. Finalmente, respiré hondo y presioné. Un timbre. 2 timbres. 3. Mariana. La voz de mamá era suave, casi vacilante. Tragué saliva. Hola, mamá. Mi voz se quebró ligeramente. He estado pensando en lo que dijiste en Acción de Gracias. Creo que me gustaría intentarlo. Un momento de silencio. Luego, una exhalación aguda, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Oh, cariño, su voz tembló. Eso significa mucho. Gracias. La conversación fue breve, cautelosa. Acordamos ir despacio, tal vez reunirnos pronto. Sin presiones. Sin expectativas. Y así fue como me encontré parada frente a la casa de mi infancia una semana después, con una bolsa de pequeños regalos en la mano. Nada extravagante, solo detalles que sabía que apreciarían. Una bufanda suave para mamá. Un libro que papá había mencionado años atrás. Juguetes educativos para los hijos de Valeria. La casa se veía diferente. Más pequeña de lo que la recordaba. La pintura estaba descascarada y el jardín, antes perfectamente cuidado, estaba cubierto de maleza. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mamá estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados, nerviosa pero feliz. «Viniste». Asentí. «Vine». Al entrar, una ola de nostalgia y aprensión me golpeó. Los muebles seguían siendo los mismos, pero estaban desgastados. Las paredes necesitaban una nueva capa de pintura. La alfombra, antes mullida, ahora era delgada y descolorida. No les estaba yendo tan bien como antes.
Papá apareció desde la cocina, viéndose incierto pero esperanzado. Valeria estaba cerca, con sus hijos asomándose tímidamente detrás de ella. Repartí los regalos y observé sus reacciones. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas al sentir la suavidad de la bufanda entre sus dedos. Papá sonrió genuinamente al ver el libro. Incluso Valeria parecía sorprendida con los juguetes para sus hijos. Durante la cena, mamá preparó lasaña, la misma que siempre amé de niña. Y poco a poco, la verdad sobre sus vidas salió a la luz. El matrimonio de Valeria había terminado mal, obligándola a regresar a casa. Mamá tenía problemas de salud que la habían forzado a reducir su trabajo a medio tiempo. Papá había sido despedido y ahora tenía un puesto de menor salario. ¿Y tú, Mariana?, preguntó Valeria finalmente, enredando su tenedor en la comida. ¿Cómo está el trabajo? Mantuve mi voz neutral. Bien. Estoy en García y Asociados ahora. Es una firma de inversiones en el centro. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones cautelosas. Nadie decía demasiado. Nadie quería presionar. Todos estábamos intentando. Y no sabía qué hacer con ese sentimiento. En las semanas siguientes, algo cambió. Valeria empezó a aparecer en mi oficina durante las horas de almuerzo, siempre con 2 tazas de café del local de abajo. Al principio, era incómodo, charlas triviales, ponerse al día con cosas sin importancia. Pero, poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Me habló de su matrimonio fallido, de cómo su exmarido era terrible con el dinero y aún peor con el compromiso. Admitió que volver a casa había sido humillante, pero que no tenía otra opción. Por primera vez en años, vi a mi hermana como una persona, no solo como la hija dorada. Para cuando llegó la Navidad, realmente esperaba pasarla con ellos. Pero primero, tenía una parada importante que hacer. Toqué la puerta de la tía Sofía, sosteniendo un regalo envuelto con cuidado. Ella lo abrió y rió. «Una cafetera», dijo, sacándola de la caja. «¿Estás tratando de decirme algo sobre mi café instantáneo?» Sonreí. «Tal vez». Sacudió la cabeza y luego me abrazó con fuerza. «Gracias, cariño. Pero dime, ¿eres feliz con todo esto?» Dudé un momento, luego asentí. «Creo que sí». La Navidad en casa de mis padres no fue nada como la primera cena tensa. Mamá había decorado cada rincón de la casa, y papá incluso cantaba villancicos mientras ayudaba en la cocina. Los hijos de Valeria, Emily y Julián, finalmente se habían encariñado conmigo, especialmente después de ver sus regalos. Tía Mariana, chillaban, trepando sobre mí. ¿Nos ayudas a construir el volcán? Viéndolos jugar, me di cuenta de algo, había extrañado tener una familia. Incluso mamá y papá parecían más relajados, más ligeros. Los meses pasaron y caímos en una rutina. Las cenas de los domingos se volvieron una tradición. Valeria y yo teníamos nuestras citas de café. Y entonces llegó el viaje de vacaciones de primavera. No lo planeé, simplemente pasó. Escuché a mamá suspirar sobre cómo los niños nunca habían visto el mar. «Vamos», dije impulsivamente. «La próxima semana. Yo me encargo de todo». El viaje fue mágico. Ver las caras de Emily y Julián iluminarse al ver el océano por primera vez, escuchar sus risas mientras corrían hacia las olas, construir castillos de arena con papá como cuando era niña. Valió cada centavo. Y después de eso, las cosas parecieron más naturales. Por eso no me sorprendió del todo cuando mamá y papá me pidieron hablar conmigo una noche después de la cena. Papá carraspeó, incómodo. «La plomería de la casa». Empezó, evitando mi mirada. «Está mal», terminó mamá, avergonzada. «Odiamos pedirlo, pero realmente necesitamos ayuda». No lo dudé. Escribí un cheque ahí mismo. No era una cantidad pequeña, pero ver su alivio lo hacía valer la pena. Después de eso, las peticiones siguieron llegando. Nada demasiado grande, botas nuevas para Julián, útiles escolares para Emily, un microondas nuevo cuando el viejo finalmente dejó de funcionar. Era familia. Eso es lo que hace la familia.
O al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que ni siquiera lo noté al principio. Las pequeñas solicitudes de ayuda se hicieron más frecuentes. Primero, fueron las reparaciones de la casa. Luego, el calentador de agua. Después, los útiles de Emily, seguidos de los zapatos nuevos de Julián. Me repetía que era normal. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Entonces, una cena de domingo, mamá soltó una bomba. Había estado más callada de lo normal, apartando la comida en su plato sin tocarla. Finalmente, mientras papá servía el postre, ella suspiró profundamente y levantó la vista. Perdí mi trabajo. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Están recortando puestos en la biblioteca, continuó, con la voz quebrada. El mío es uno de ellos. Miré sus manos temblorosas mientras sujetaba su taza de café. Las profundas líneas de preocupación en el rostro de papá. Por primera vez, se veían viejos. Vulnerables. No sabemos qué vamos a hacer, susurró mamá. Las cuentas médicas, los pagos de la casa, apenas estamos sobreviviendo. Antes de que pudiera pensarlo, las palabras salieron de mi boca. Yo puedo ayudar. Papá levantó la mirada, inundado de alivio. Mamá comenzó a llorar, pero esta vez no era de estrés, sino de gratitud. Me escuché decirlo antes de siquiera procesarlo. Puedo darles $1,500 al mes. No es un problema. La tensión en la habitación desapareció instantáneamente. Mamá soltó una risa temblorosa, secándose las lágrimas. Papá se levantó y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Por primera vez desde que nos habíamos reconciliado, sentí que realmente pertenecía. Y así, se estableció una nueva normalidad. Cada mes, sin falta, transfería $1,500 a su cuenta. Nunca pidieron más de lo acordado. Pero de vez en cuando, había pequeños extras. Una lavadora rota. Un viaje escolar especial para Emily. Una reparación del auto de Valeria. Y cada vez, pagaba. Porque eso es lo que hacen las buenas hijas, ¿verdad? O al menos, eso seguía diciéndome a mí misma. Una tarde, todo cambió. Estaba en casa, revisando muestras de pintura para mi nuevo apartamento cuando la tía Sofía llamó. Su voz era tensa, controlada, pero supe de inmediato que algo andaba mal. Mariana, ¿puedes venir? Necesitamos hablar. Es importante. Mi estómago se hundió. La tía Sofía nunca era dramática, así que para que llamara así, tenía que ser serio. Fui de inmediato. Cuando llegué, la encontré paseando por su cocina, con las manos aferradas a una taza de café frío. Apenas esperó a que me sentara antes de soltarlo. Hoy escuché algo. Algo que necesitas saber. Me quedé inmóvil. Linda y Karina estaban en el club de lectura. Empezó, luego vaciló. Eran viejas amigas de la familia, mujeres que nos conocían desde que éramos niños. Se encontraron con tus padres y Valeria en el supermercado la semana pasada, continuó la tía Sofía, su voz temblando de rabia. Me enderecé en mi asiento, sintiendo mi pecho apretarse. Aparentemente, desde que empecé a ayudarlos económicamente, mi familia había estado hablando de mí. Mucho. ¿Qué quieres decir con hablando?, pregunté. Algo frío se instaló en mi estómago. La tía Sofía no suavizó el golpe. Te han estado llamando su cajero automático personal a tus espaldas. Me quedé mirando fijamente. Han estado bromeando sobre cómo finalmente encontraron una utilidad para tu trabajo, Fancy, dijo con amargura. Mi respiración se cortó. Pero la tía Sofía no había terminado. Tu madre ha estado presumiendo que no necesita buscar otro trabajo porque tú tienes el dinero, punto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se ríen de ello, Mariana. Se burlan de lo fácil que es hacerte pagar por todo. El mundo se inclinó de lado. Quería negarlo. Decirle a la tía Sofía que debió haber entendido mal. Pero en el fondo, sabía que no me mentiría. Y de repente, muchas cosas empezaron a tener sentido.
Las miradas calculadas de mis padres cuando hablábamos de dinero. El cambio de tema cuando mencionaba mi trabajo. Las cada vez más frecuentes peticiones, siempre pequeñas, pero siempre algo. Nunca se había tratado de reconstruir la familia. Siempre había sido sobre mi dinero. Mis puños se cerraron con fuerza. La tía Sofía tomó mi mano. Dudé si decírtelo, susurró, pero mereces saber la verdad. Me quedé en silencio. Y entonces, lentamente, una idea empezó a formarse. Si solo me veían como su cajero automático. Tal vez era momento de ponerlo a prueba. 2 días después, me paré frente a la casa de mis padres con 2 maletas llenas. Pasé la mañana moviendo mis muebles al garaje de la tía Sofía y repasando cada detalle de lo que iba a hacer. Tomé una respiración profunda y toqué el timbre. Mamá abrió la puerta, con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi equipaje. «Mariana, ¿qué haces aquí? ¿Por qué traes maletas?» Papá y Valeria aparecieron detrás de ella, con la misma confusión en sus rostros. «Perfecto». Dejé que mi labio inferior temblara, parpadeando rápidamente como si estuviera conteniendo lágrimas. «Me despidieron», dije con la voz entrecortada. Hubo recortes de presupuesto, cometí algunos errores en el trabajo. Me están obligando a devolver bonificaciones que no puedo pagar. Tomé un respiro tembloroso y bajé la voz. No puedo pagar mi alquiler. Esperaba que pudiera quedarme aquí, solo unos meses, hasta que me recupere. Silencio. Duró exactamente 3 segundos. Luego, la expresión de mamá se torció en algo feo. «¿Eso significa que ya no nos mandarás dinero?», soltó sin ningún disimulo. A pesar de que esperaba esa reacción, algo dentro de mí se rompió un poco. «No, mamá. No tendré dinero extra por un tiempo», murmuré. Valeria dio un paso al frente, con las mejillas enrojecidas de ira. «¿Y qué pasa con nuestro viaje a Europa?», espetó. «El que prometiste pagar». Bajé la mirada y sacudí la cabeza. Y ahí fue cuando todo explotó. «Eres una estúpida irresponsable», chilló mamá, haciéndome retroceder. «¿Cómo pudiste arruinar esto? ¿Qué tipo de inversionista pierde su trabajo?». El rostro de papá se enrojeció de rabia. «Debimos haber sabido que lo echarías a perder», escupió. «Siempre lo haces. ¿Y ahora quieres que nosotros te mantengamos?». Valeria pasó junto a mí, tomó mis maletas y las arrastró hacia la puerta como si fueran basura. «Aquí no hay lugar para ti, Siseo. Y no pienso compartir mi casa con una fracasada». Los observé en silencio mientras mi hermana arrojaba mi equipaje en el porche. Las mismas personas que me habían abrazado en Navidad, que habían llorado de gratitud cuando los ayudé, que decían estar arrepentidos del pasado. Y ahora que ya no podía ofrecerles nada. «No te necesitamos si no tienes dinero», escupió mamá. «Jamás conseguirás otro trabajo decente después de un despido como este», agregó papá con una sonrisa cruel. «No vamos a mantener a una inútil». Me quedé ahí, procesando todo. Las máscaras finalmente habían caído, revelando la verdad detrás de cada cena en familia, cada disculpa sentida, cada intento de reconciliación. La tía Sofía tenía razón. Los miré, la burla en los ojos de papá, la mueca de desprecio de mamá, la expresión altanera de Valeria. Y me sentí extrañamente tranquila. Algo dentro de mí que había estado colgando de un hilo finalmente se rompió. Sin decir una palabra, me giré y caminé hacia mis maletas. Detrás de mí, sus voces se alzaron en un coro de insultos. «Parásito. Desagradecida. No vuelvas a arrastrarte aquí». Arrastré mi equipaje por la entrada en completo silencio. Algunos vecinos miraban por sus ventanas, pero no me importó. 20 minutos después, estaba de vuelta en la casa de la tía Sofía. Me miró una vez y abrió los brazos. Me hundí en su abrazo, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Mostraron su verdadero rostro, «No», susurró, acariciándome el cabello. Me las arreglé para sonreír débilmente y luego saqué mi teléfono. Primero, abrí mi aplicación bancaria y cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mamá.
Luego, entré a la página de viajes donde había reservado las vacaciones soñadas de Valeria en Europa. 2 clics, y tanto el hotel como los boletos de avión fueron cancelados. Las siguientes 2 semanas en casa de la tía Sofía fueron como un refugio, un espacio seguro para procesar todo. Entonces, algo inesperado sucedió. Mi agente inmobiliaria llamó. «Mariana, ¿recuerdas ese departamento en la esquina que te encantó?», preguntó emocionada. «Los dueños aceptaron tu oferta». Todo se movió rápido después de eso. Papeles, inspecciones, firmas, todo fue un torbellino de reuniones y documentos. Y antes de darme cuenta, estaba parada en mi propio apartamento, sosteniendo las llaves con manos temblorosas. La tía Sofía me ayudó a mudarme. Pasamos el fin de semana organizando muebles, colgando cuadros y haciendo que el lugar realmente se sintiera mío. Incluso insistió en ayudarme a elegir cortinas nuevas para las enormes ventanas del piso al techo. Esa noche, después de que la tía Sofía se fue, hice algo impulsivo. Tomé una foto de mí en la sala, con las luces de la ciudad brillando detrás de mí. La subí a redes sociales con la leyenda: «Los sueños se hacen realidad. Finalmente propietaria. Sin hipotecas. Sin préstamos. Solo años de trabajo duro dando frutos». Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que ellos lo verían. Y una parte de mí quería que lo hicieran. No pasaron ni 2 horas antes de que mi teléfono sonara. El número de mamá apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. «¿Qué es esta foto?», espetó, furiosa. «¿Qué apartamento?». «Pensé que estabas desempleada». Me acomodé en mi nuevo sillón, sintiéndome más tranquila de lo que esperaba. «La verdad, mamá», dije con voz serena, «nunca me despidieron. Sigo trabajando, sigo siendo exitosa y ahora soy dueña de mi hogar». Silencio. Luego, su tono cambió a uno más agudo. «¿Prueba? ¿Qué quieres decir con prueba?». Quería ver si realmente les importaba como hija o solo como su cajero automático, respondí con frialdad. Obtuve mi respuesta cuando me echaron de la casa y me llamaron parásito. El silencio al otro lado de la línea se alargó. Pero aún no había terminado. «Oh, y Valeria», agregué, con una sonrisa burlona. «Cancelé tus boletos a Europa. Creo que iré yo en su lugar». El grito de rabia al otro lado del teléfono fue inmediato. Papá maldiciendo. Valeria gritando. Mamá intentando suavizar el tono con su falsa dulzura. «Cariño, solo estábamos en shock. Por supuesto que te queremos. Podemos dejar esto atrás y volver a la normalidad». Me reí en voz alta. «¿Normalidad?», repetí. «¿Dónde yo pago todo mientras ustedes se burlan de mí?». Solté una carcajada baja. «No se preocupen, pueden pagar sus propias cuentas ahora». Y colgué. Bloqueé sus números. Bloqueé sus redes sociales. Y, en ese instante, me sentí más ligera de lo que había sido en años. Intentaron llamar desde otros números. Enviaron correos. Incluso fueron a mi oficina, pero seguridad los echó. No sentí nada. Ni culpa. Ni tristeza. Solo alivio. Ese fin de semana, la tía Sofía vino a cenar a mi nuevo hogar. Hice su lasaña favorita y nos sentamos en el balcón viendo la puesta de sol. «¿Estás bien?», preguntó, sirviendo más vino. Respiré hondo, mirando todo lo que había construido por mí misma. «Tengo todo lo que necesito aquí», respondí. «Un hogar propio. Un trabajo que amo. Y la única familia que realmente importa». La tía Sofía chocó su copa contra la mía y nos quedamos en un silencio cómodo, viendo las luces de la ciudad brillar bajo nosotras. A veces, me di cuenta, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naciste. Y a veces, las lecciones más duras conducen a los comienzos más hermosos.